Desde el comienzo formal para las campañas para las elecciones generales de México, este 1 de marzo, los tres principales candidatos recorren el país. La seguridad y la violencia acaparan los discursos de los candidatos. Ellos son Claudia Sheinbaum por Morena, el partido de gobierno, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. Esto es una alianza. La otra alianza está formada por el PAN, el PRI y el PRD. Xochitl Gálvez es la candidata. Y el tercer candidato es Jorge Álvarez Maínez, del Movimiento Ciudadano. Estas elecciones previstas para el 2 de junio serán las más grandes de la historia reciente de México, por la gran cantidad de cargos en juego, empezando por la presidencia, 500 bancas de diputados, 128 del Senado. Y sellarán un sexenio, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con un desenlace a 3 bandas, pero que en realidad será a 2 bandas. Y esto lo explica muy bien Rubén Aguilar Valenzuela, doctor en Ciencias Sociales, profesor de Ciencia Política y Comunicación Gubernamental de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad Autónoma de México, en un ensayo titulado México, perspectiva en vísperas de la sucesión presidencial. Decíamos, Rubén, y le damos la bienvenida, es una elección a 3 bandas, pero en realidad hay 2 modelos en pugna. Así es, como lo planteas, es una elección básicamente de 2 alianzas, la alianza Morena, PT Verde, la alianza PRI, PAN, PRD, y están en juego 2 proyectos. Curiosamente, el proyecto de 80 años del PRI, que ocupó la presidencia de 1920 a 2000, pues hoy está del lado de Morena. Todos los priistas se fueron para Morena. El propio candidato, presidente de la República, pues estuvo 15 años en ese partido. Toda la dirección de Morena estuvieron en el PRI, y pues su proyecto implica regresar al viejo PRI que fuimos modificando con un proceso muy costoso, con muchas vidas, de ingresar a la democracia y derrotar al PRI por primera vez en la historia en el año 2000, después de 80 años de que permaneció en la presidencia de la República. Regresar al viejo PRI significa, por ejemplo, el dedazo, significa, por ejemplo, acaparar todos los poderes del Estado en el partido. Significa, sí, el presidencialismo a ultranza, donde un solo hombre es todo, que implica que controle el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, que controle en la lógica de una república central, aunque formalmente sea federal, a los gobernadores de los 32 estados que tiene el país, que controle a los medios de comunicación, vía de muchas maneras, y que pues sea el gobierno de un solo hombre, que se eliminen todos los órganos autónomos que se han ido construyendo para acotar el poder del Ejecutivo, que no le gusta también a este presidente. Eso significa el proyecto del presidente López Obrador, la restauración del viejo régimen en el que él se formó y vivió por 15 años. ¿Y eso se da actualmente en México? Bueno, yo pienso que sí, que la candidata de ahora, Claudia Sheinbaum, que fue jefa de gobierno, como lo fue el presidente ahora, que fue delegada de un alcalde de una de las alcaldías de la zona de la Ciudad de México, de las 16, la fue construyendo el presidente, la fue preparando para que ella fuera su sucesora. Supuestamente hubo elecciones y en Morena no hay elecciones internas, todo se hace por la vía de encuestas, para evitar supuestamente conflictos y contradicciones, que de verdad los habría si se fueran al juego de elecciones internas por voto. Entonces sí, es una nueva manera de dedazo, justificada por las encuestas, que nunca nadie sabe cuál es la metodología, quién las hizo, etcétera, pero yo sí pienso que Claudia Sheinbaum está allí porque el presidente quiere que esté ahí. Hubo una transferencia de poder, esto fue en 2000, cuando gana Vicente Fox, y en ese momento Ernesto Zedillo acepta la derrota del PRI, justamente. ¿Cuál es la propuesta de esta extraña alianza entre el PAN de Fox,
el PRI y el PRD, es decir, un partido de izquierda, el Cuauhtémoc Cárdenas históricamente. Pues sí, como tú dices, es medio raro, pues esta unión, pero al final el PRI se había transformado, había aceptado desde el año 2000, pues que había perdido la elección, fue aceptando crear un órgano autónomo electoral que el presidente ahora quisiera tener otra vez bajo control, lo ha presionado brutalmente, ha presionado brutalmente el Tribunal Electoral, que también fue una nueva creación, digamos, el PRI empezó a construir una lógica democrática con contrapesos al poder, con órganos autónomos, con apertura hacia la sociedad civil, con apertura hacia los medios, que también, obviamente, ese fue el gran proyecto del PAN una vez que llegó a la presidencia en el año 2000. Este PRI no es el PRI de López Obrador, curiosamente, el PRI más reancio, autoritario, presidencialista, etcétera, lo representa López Obrador, que no está el PRI, y el PRI con muchas figuras dentro impresentables, pero representa este proyecto de cambio democrático que tiene mucho que ver con lo que empezó a ocurrir en 1994 con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, donde hay también una cantidad de exigencias de parte de Canadá y Estados Unidos hacia México para que se abra, para que se democratice, para que evite los fraudes electorales, etcétera, como parte del mismo tratado. Y en ese sentido, pues, contradictoriamente, el PRI representa hoy un proyecto democrático junto con el PAN y la única izquierda que existe en México, que es esa pequeñita fracción que quedó, que es el Partido de la Revolución Democrática, que incluso está con posibilidad de perder el registro en esta elección del 2 de junio de 24. Y pues, otra vez es un proyecto que inicia desde 1977 con una serie de reformas electorales y que se ha mantenido y que culmina, digamos, con la elección del 2000, donde pierde el PRI y se sigue construyendo este modelo democrático con instituciones autónomas y el gobierno del presidente López Obrador, que es el más viejo PRI, autoritario, centralista, presidencialista, y todo concentrado en la persona del presidente en turno. Parece ser que la política va por un lado y la ciudadanía va por el otro, porque la candidata de López Obrador lleva muchísima ventaja sobre Gálvez. Como sucede en otras sociedades o en otros regímenes con un presidente populista o con un primer ministro populista, hay un sector de la población que realmente se identifica con ese discurso polarizador de buenos malos, nosotros somos los patriotas, ustedes los traidores, nosotros somos los honrados, ustedes los corruptos, nosotros somos los progresistas, ustedes son los conservadores neoliberales, que caso único en el mundo. Nosotros tenemos un presidente que las 2 primeras horas de su actividad las dedica a una conferencia de prensa, es el único caso en el mundo, y se dedica a polarizar y se dedica a alimentar a su base social. Es muy semejante el discurso de López Obrador al de Donald Trump, se aparecen mucho, uno desde el lado de la derecha, otro de la pseudo izquierda, pero que hay una base social construida por el presidente, sin duda alguna, y que la está transfiriendo a su candidata Claudia Sheinbaum, también es una realidad. Es un poco complicado todo el mundo de las encuestas, en todo el mundo ahora están muy complicadas las encuestas, pero digamos que hoy día hay un bloque de encuestas de hogares que le da un 20% arriba a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, pero cuando esas mismas encuestas se bajan al teléfono o a las que se hacen por computadora, la diferencia se cierra hacia el 8%. Pero en todo caso, hay una clara ventaja para Claudia Sheinbaum en la lógica de una elección de Estado y donde todo el aparato funciona para sacarla adelante, como lo hacía antes el PRI. Pero yo eso pienso que no está, este arroz no está cocido, habrá que ver qué ocurre el 2 de junio, pero en principio nadie puede ignorar esta ventaja y esta cuasi religión que
que construyó el presidente, como otros populistas en el mundo, y que tienen un electorado muy duro, muy sólido, y en razón de eso, un voto duro, claro y incontestable. Sheinbaum puede estar a la altura de López Obrador con sus mañaneras, como bien dice usted, que cada día marca la agenda informativa de México. Pues yo pienso que, yo pienso que ella no es una académica científica que por muchos años estuvo en la Universidad Nacional, tiene un doctorado en Stanford, bien distinto en sus maneras al propio presidente. Entonces, no sé si pasaría algo semejante a lo de Bolivia, que el presidente que sustituye a Evo Morales, aunque era de su propio partido, pues tenía un doctorado, tiene un doctorado en economía en Harvard, y pues, su discurso no es el de un populista. Yo pienso que Claudia Sheinbaum no tiene para nada la personalidad de López Obrador, que generalmente estos populistas son muy carismáticos y tienen una manera muy particular de comunicarse, pero también es cierto que ella ha llegado ahí donde está, y ahora también en la campaña repite mecánicamente lo que el presidente dice. Es como un títere, repite y sabe que no se puede mover un centímetro, porque moviéndose un centímetro muy probablemente pues será hecha a un lado. Vamos a ver qué pasa si ella es capaz una vez con la presidencia de asumir la presidencia, o el presidente estará detrás gobernando. Por lo pronto hoy el presidente palomeó, así se llama en México, a los candidatos, los palomeó a los diputados, palomeó a los senadores, palomeó a los gobernadores, palomeó y puede todavía magistrado de la Corte, todavía lo podría nombrar antes de irse, porque se vence su periodo. Entonces él tiene la fidelidad, el presidente, de una gran parte de la estructura política de Morena, que no le debe fidelidad para nada a Claudia. Claudia es irrelevante en Morena, no significa nada como fuerza de liderazgo en el partido, todo se lo debe al presidente. Puede tener, en caso de ganar las elecciones, puede tener un Congreso en contra, es decir, un Congreso dominado por la oposición. En este momento, pareciera ser, también siguiendo estas encuestas, que en ninguna de las dos cámaras habría mayoría absoluta, ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, de parte ni de Morena ni de la PRI-PAN, PRD, y para que entonces en razón de eso pudieran cambiar la Constitución, que se requiere de las 2/3 partes de las dos cámaras para cambiar la Constitución. Entonces, parece esto, las encuestas dicen que esto no va a ser así. Por lo pronto, también las encuestas dicen que la mayoría simple, el 50+1, lo alcanzaría la oposición en la Cámara de Senadores, y muy probablemente en la misma proporción en la Cámara de Diputados, Morena, PT, Verde podrían tener el 50+1, pero ahí hay una discusión, lo cual es muy importante, porque si en la Cámara de Diputados ganara cualquiera de las dos fuerzas, ganara el 50+1, controla el presupuesto. Y eso es fundamental. Hoy todas estas cosas que ha hecho el presidente López Obrador, el ecocidio del sureste con el Tren Maya, 7 millones de árboles talados, la refinería de Dos Bocas, un montón de cosas, pues se pudieron hacer porque él controlaba el presupuesto, porque tuvo las dos periodos. En México los diputados son por 3 años, a un presidente le tocan dos cámaras, pudo tener el control y poder hacer los presupuestos como él quiso, pero nunca pudo cambiar la Constitución, porque nunca tuvo la mayoría absoluta en las dos cámaras. ¿Cuánto influye, Rubén, algo que lamentablemente es noticia cotidiana de México, que es la violencia y el narcotráfico, obviamente? Brutalmente, cada día más, la estrategia de seguridad de este gobierno ha hecho que el crimen avance sobre el control del territorio. Hay muchos estados hoy gobernados por Morena donde no puedes explicarte el resultado sino en una alianza con el narcotráfico, particularmente en el noreste de México, las Baja California, Sonora, Sinaloa, pero también estados como Guerrero, como Michoacán,
como Zacatecas, como Colima, como Nayarit, como es evidente la presencia del narco y hay una preocupación enorme de las autoridades de los Estados Unidos. Hay una declaración de meses atrás del jefe del Comando Sur del Pentágono, donde en una declaración en el Senado dijo que el 30% del territorio de México estaba bajo control del crimen organizado. Es difícil cuánto, pero el hecho es que nosotros tenemos 91 homicidios dolosos todos los días, en promedio desde que llegó este gobierno, que suman como 36,000 asesinatos al año, 11 feminicidios, 28 desaparecidos, todas estas estadísticas diarias, es brutal. Nunca había habido un sexenio tan violento en la historia mexicana como este sexenio, y ahorita ya llevamos, a partir de que arranque el proceso electoral, hacia septiembre del año pasado, al día de hoy, llevamos 40 y tantos, 40, 42 candidatos asesinados, ¿no? Y decenas que pueden llegar a las 200, 250 en este momento, que han abandonado la intención de participar por temor al asesinato de parte del crimen organizado. Es una realidad brutal. Antes del 2018 era evidente la participación del narcotráfico en las presidencias municipales, en las alcaldías, pero nunca en las gobernaturas. Se abrió un nuevo horizonte en 2018 donde el narcotráfico participó de manera decisiva en el resultado electoral a partir de 2018. Es un enorme, gigantesco problema. Hemos perdido como Estado-nación control de parte del territorio a partir de la estrategia de seguridad de este gobierno, que se concentra en dos grandes principios que repite el presidente: abrazos y no balazos a los narcotraficantes, y no usemos de la fuerza pública porque la fuerza pública genera más violencia. Está en su cabeza muy probablemente lo que se llamó la Pax Narca del PRI. Estoy hablando de años, décadas atrás, donde pues era evidente, el narco tenía una presencia en los dos, el cartel del Pacífico y el cartel del Golfo, subían la droga hacia los Estados Unidos, pero no había una gran violencia. Pero eso cambió de manera notable cuando el presidente Calderón abrió lo que llamó la guerra contra el narcotráfico. Se desacomodó la vieja lógica y es imposible volver a esa vieja lógica. Es sin duda para mí el más importante problema que hoy tiene México, es la presencia, la acción y la expansión del crimen organizado en el territorio y en un conjunto de por lo menos 30 actividades comerciales que están bajo control del crimen organizado en diversas zonas del país. México, perspectiva en vísperas de la sucesión presidencial, se titula el ensayo de este señor, Rubén Aguilar Valenzuela, al que le agradecemos mucho su participación. Oh, gracias a ti, muy buen día a quien nos escucha. Muchas gracias. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV, que pueden ver en YouTube y también en el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao.